Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13 en adelante. ¿Dice usted amén? ¿Lo tiene? Leo, dice la palabra del Señor: pero considero justo estimularos la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también procuraré con empeño que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo momento. Versículo 16. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Oremos. Padre, gracias por el testimonio de las Escrituras. Gracias por el testimonio de la palabra. Gracias por esta palabra que ha venido quedando para el fin de los tiempos. Y gracias porque esta palabra nos concierne. Te pido, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro interior. Prepáranos, oh Dios, para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire para acá. Mire lo que el apóstol Pedro está ahora expresando y cómo Pedro lo da a conocer. Lo da a conocer al número de sus discípulos, al número de los creyentes de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo a este número de creyentes, a este número de discípulos del Señor Jesús? Versículo número 13. Pero considero justo estimularos la memoria, entre tanto que estoy en mi morada temporal. Ayer vimos eso, vimos cuando Pedro está hablando de la memoria. Pedro dice: es justo y necesario que yo les deje estas cosas a ustedes para que ustedes se recuerden de ellas. Ese es el estimular la memoria, que ellos no se olvidaran de la obra del Señor Jesús, que ellos no se olvidaran de su proceder como cristianos, como creyentes, cómo deberían, después de haber recibido fe, ellos trabajar para que esa fe se incrementara y se aumentara en ellos las virtudes, las capacidades cristianas, las cuales iban a culminar, dijo el versículo número 6, 7, dijo el apóstol Pedro, iban a culminar esas virtudes en el amor, en el amor. Y ya lo dice la Sagrada Escritura, que lo más grande, fe, esperanza y amor, y lo más grande que permanece es el amor. Amén. Qué interesante. Qué interesante esto, mis queridos hermanos, porque vea que a veces el creyente empieza a trabajar en fe y dice: yo quiero tener fe, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Pero no quiere a la familia. Y otras veces, hermanos, decimos o pedimos: Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Pero no tengo dominio propio. No puedo sujetar mi carácter. Se me sale la carne. Pero queremos tener fe. Señor, dame fe. Pedimos fe. Pero nos hace falta el afecto fraternal. Todavía estamos en discusiones con las personas, discutimos con los hermanos, nos ponemos en contiendas, en divisiones, dijo el apóstol Pablo. Escucho que en medio de ustedes hay divisiones, dijo Pablo a los corintios, y en parte lo creo, dijo hermano querido.
Y eso llega el apóstol Pedro a decirnos: ustedes han recibido una fe tan preciosa como la fe que nosotros hemos recibido. Y ayer le decía que la fe que usted tiene es idéntica a la fe que tuvo el apóstol Juan. La fe que cada uno de nosotros tenemos, la fe que tiene la hermana, la fe que tiene el hermano, la fe que tiene el joven, la señorita que está aquí presente, la fe que tiene el que sigue la transmisión, es la misma fe que tuvo el apóstol Pablo. La misma fe que recibió el apóstol Pablo es la fe que usted ha recibido. Pero algo hicieron ellos, algo escucharon ellos, algo supieron ellos, y estos fueron instruidos por el Señor. Y la instrucción que ellos escucharon y recibieron fue: añádele a tu fe crecimiento. Amén. ¿Trabajamos en el crecimiento de nuestra fe? ¿O solo le decimos: Señor, dame fe, yo quiero tener fe? Quiero tener fe para el negocio, quiero tener fe para la empresa. Dame fe, dame fe. Muy bien, el Señor ya te dio fe, dice Pedro. Pero ahora tú tienes que trabajar en esa fe para que esa fe crezca. Esa ya es parte nuestra. La parte más difícil la ha hecho Dios, porque no teníamos fe. Antes estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y en pecados. No había fe en nosotros. Nos hablaban del Evangelio, no entendíamos. Nos hablaban de Jesucristo, no creíamos. Nos hablaban del amor de Dios, no podíamos percibirlo, no podíamos recibirlo. Pero un día el Señor tocó nuestros corazones. Un día el Espíritu de Dios tocó algo profundo dentro de ti, y tú despertaste y recibiste fe. Y tú dijiste: Señor, yo creo en ti. Y dijiste: Señor, yo te acepto. Y ese día tú experimentaste algo hermoso que solo el que lo ha recibido lo puede testificar: el nuevo nacimiento. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Usted lo recibió y usted lo puede testificar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. A mí me gusta la vida de los escuderos. Yo les pregunto a ellos y platico. Me gusta platicar con ellos y conocer algo de la vida de ellos. Y aquí tengo hoy a un lindo escudero, hermano Sergio. Y he platicado con él, y él me cuenta cuando toda su familia se empezó a agregar al Señor y se empezaron a agregar a la iglesia. Él fue el último que llegó, ¿verdad, hermano Sergio? Fue el último que llegó al Señor y a la iglesia también. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y recuerdo que me contó él que él venía un día manejando en el freeway, y ahí venía él pensando en el Señor, en el freeway, y Dios ya venía tocando su corazón para que él entregara su corazón a Cristo Jesús. Y su vida fue transformada, su vida cambió. Él puede testificar de lo que antes era sin Cristo y de lo que ahora es en Cristo Jesús. De cómo vivía él sin Cristo y cómo vive ahora él con Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. Y una versión dice que las cosas viejas van pasando. Sí, uno acepta al Señor y todavía, hermano, va viendo una transformación, y cada día sigue siendo uno transformado. Si usted me pregunta cuántos años tiene usted de estar en el Evangelio, tengo muchos años, pero todavía necesito un cambio para el día de hoy. Todavía el Señor, el Espíritu de Dios sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mi persona, sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando en mis pensamientos. Y todavía cuando abro la palabra del Señor, la palabra me sigue enseñando y me sigue hablando. Y así también es con cada uno de los santos que está aquí sentado. Porque le voy a decir algo, aunque usted no lo crea, el que está a su lado, si tiene a Cristo, es un santo.
y es una santa también. Amén. Gloria a Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted, hermano, usted se quede admirado y usted diga, ¿cómo va a ser este un santo? ¿Cómo va a ser esta una santa? Si Cristo está en su corazón, hay santidad. Y la santidad es progresiva. Amén. Ya vimos ese tema también. Y uno va creciendo en santidad. Ahora, si tú lo quieres ver completamente transformado, espérate hasta la glorificación. En la resurrección de los muertos, ahí lo vas a ver completamente transformado. Pero mientras tanto, en el proceso, el Espíritu sigue trabajando con cada uno de nosotros, pero también nos pide que nosotros pongamos nuestra parte en ese trabajo. Y eso fue lo que Pedro les habló a estos hermanos y les dijo: yo voy a estárselos recordando. Se los voy a recordar. Ahora, la otra parte interesante que menciona en este versículo Pedro es: entre tanto que estoy en mi morada temporal, dice el verso 13, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada. Oiga, ahora Pedro ya menciona aquí que está frágil, menciona Pedro. ¿Qué significa mi frágil morada? ¿Qué significa eso? Significa que Pedro ha pasado ya varios años y ahora Pedro sí se considera: no, yo ya estoy anciano, dice Pedro. Yo ya estoy anciano. Ya no soy aquel hombre que un día siguió a Jesús de Nazaret. Ya no soy aquel que un día entraba con Jesús e iba a donde Jesús ponía sus manos. Ya no soy ese hombre. Ya no soy aquel hombre fortachón, aquel hombre que le dijo un día a los discípulos de Jesús: me voy a pescar. Y todos aquellos lo siguieron y dijeron: nosotros también nos vamos. Ya no soy ese hombre, dice Pedro. ¿Qué dice Pedro de él? Él habla de su morada temporal y dice: mi frágil morada. Oiga esto, porque como me ha declarado nuestro Señor Jesucristo, dice: dentro de poco he de partir, la he de dejar. ¿De qué está hablando Pedro acá? Está hablando de su cuerpo. Mire, de su cuerpo físico. ¿Cómo lo llama Pedro? ¿Cómo llama Pedro al cuerpo físico? Lo llama morada. Morada, ¿qué dice? Temporal. ¿Cómo le llama Pedro al cuerpo? Morada temporal. Temporal. ¿Sabe que ese chulo cuerpo suyo es una casa temporal? Es la casa del Espíritu vivificado. Es la casa del alma que ha sido redimida. Ahí mora un espíritu y ahí mora un alma. Pero el cuerpo solo es una morada temporal, dice Pedro. Amén. ¿Sabías eso o no? Sí. Yo recuerdo que yo escuchaba a mi pastor Ríos y decía el pastor Ríos: yo espero ver con estos ojos al Señor y espero que estos ojos no se los coman los gusanos, decía el pastor. Oiga, y eso ya muchos años atrás. Descansó, reposó su cuerpo, pero él sabía que su cuerpo era una morada temporal. Y contaba el pastor Ríos en sus anécdotas que cuando su padre falleció, él iba todos los días, iba al cementerio a llorarlo. Él tenía un gran aprecio y una gran unión con su padre terrenal. Y él iba todos los días a llorar al cementerio y había un gran dolor en su corazón por la partida de su padre. Y un día que él llegó al cementerio a llorar a su padre, oyó la voz del Señor que le dijo lo siguiente. Oiga, no se pierda esto. Escuchen lo que el Señor le dijo. Allá estaba aquel hombre llorando a su padre y oyó la voz del Señor que le habló y le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Miren lo que le dijo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y cuando él escuchó estas palabras que están relatadas en los evangelios, porque así sucedió cuando aquellas mujeres fueron a buscar al cuerpo del Señor Jesús,
Los ángeles les hablaron a aquellas mujeres y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y desde ese día que él oyó esas palabras: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Desde ese día dejó de ir al cementerio. Tremendo. ¿Por qué? Porque es una morada temporal. Pero Pedro habla de su morada temporal y él ya se siente anciano. Sabe que la hora de su partida está cercana. Pero ojo con esto, aquí voy. Sabe, él dejó un legado. Diga conmigo: legado. ¿Sabe qué significa eso? Él dejó con su vida, con su ejemplo, con su enseñanza, él dejó una herencia a seguir. Amén. Yo te pregunto en esta hora, mi querido hermano y hermana, tú eres muy importante. Sí, tú eres muy importante. Si no lo fueras, hermano amado, no hubieras nacido. Créeme. Pero Dios tuvo un propósito maravilloso en permitir que tú nacieras, y que nacieras para esta hora, y que nacieras en este siglo, y que nacieras en este tiempo. Él tuvo un propósito, Él tiene un propósito maravilloso para darte vida, para darte vida. Amén. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿En qué legado estás trabajando? ¿Estás trabajando en un legado? ¿Estás trabajando en una herencia que vas a dejar a los tuyos, a tu familia, a tus seres queridos? ¿Estás trabajando en algo que vas a dejar a tus hijos, a tus hijas, y que les va a ayudar a ellos cuando tu frágil morada ya no pueda dar un paso más? Ya no puede dar un paso más. Mírame con atención, te voy a poner un ejemplo que yo lo viví de cerca y que me terminó de convencer. Los años no son de balde. Bueno, mi hija llegó un día en la vecindad, vivíamos en San Lorenzo, y habían unos vecinos así al fondo de San Lorenzo, y de repente yo no sé cómo ella se enteró que vendían popis. Vendían unos cachorritos. Y ella llegó muy feliz. Y me dice: papi, cómprame ese perrito, cómprame ese perrito. Y era un perro negro. Algunos hermanos lo conocieron. Y oiga, y le preguntó a la persona esta, y hubo un trato. Y compró ella al popi aquel. Y hasta le dieron ribete. ¿Sabe lo que es ribete, verdad? Le dieron ganancia. Hasta le regalaron una hembrita. Oiga, hermano, ya teníamos 2 perritos. Como dice el cuento, yo tenía 2 perritos. Pero terminó quedándose con uno. Y ella quiso mucho a ese perro. Le puso por nombre Puffy. Era una bola de pelo negro. Era un chow. Y oiga, 25 era de otra raza, decía mi hija, y 75 era chow. Y total que ese perro era bien fuerte. Salíamos en bicicleta con mi niña, mi hija, y yo amarraba al perro a la bicicleta, y el perro me jalaba, me llevaba por las calles de Brentwood sin pedalear. Era mi motor. Y allá iba yo feliz, hermano, y el perro adelante corriendo. Y yo feliz, descansado, sin pedalear. Y yo decía: qué fuerte es este perro. Un día de repente, ¿sabe qué sucedió? Terminamos de pasar por una school, y al bajar de la acera, el perro rodó. Cayó el perro. Y resulté yo arrastrando al perro. Y entonces dije: ¿qué pasó con el Puffy? Y ya nos detuvimos y nos dimos cuenta que, oiga, estaba perdiendo la vista. Miren lo que le estaba sucediendo a un animalito. Oiga, qué tremendo es eso. Mire a su vecino, o mejor no mire a su vecino, míreme a mí. Míreme a mí.
Y oiga, hermano amado, aquí han habido hermanos lindos y hermanos en los cuales hemos estado en seminarios, y recuerdo tener algunas fotos, unas fotografías, y a veces yo voy y descubro esos álbumes y empiezo a verme y digo, caramba, yo antes estaba con el pelo negro y estaba más gordito y estaba más llenito y estaba esto, y de repente ya no, desapareció el pelo negro. Recuerdo que antes solo con una pinza me quitaba una blanca, y ahora, hermano, si uso las pinzas me quito todo, hermano. Oiga, ¿qué significa eso? La frágil morada, la morada, algo le está sucediendo a mi cuerpo. Y le pongo este ejemplo de aquel perro que era tan fuerte, y entonces nos dimos cuenta que estaba perdiendo la vista el Puffy. Y oiga, y de ahí en adelante sucedió algo, pero tan brutal, tan drástico. En términos de 2 años, el gran perro fuerte ya no podía caminar. Estaba debilitado de sus piernas. Y oiga, necesitaba cuidados tan especiales. Y no le hago tan larga la historia, y al final falleció. Oiga, ahora, ¿a qué viene esta figura? Son moradas frágiles. Y los humanos también somos así. Bueno, el perro dejó un recuerdo, no pudo dejar un legado. Pero usted, hermano, aparte de un recuerdo, usted tiene la oportunidad de dejar un legado. Amén. ¿Cuál es el legado que usted está dejando? ¿Cuál es la herencia que usted está dejando a sus nietos? La herencia que estamos dejando a nuestros hijos para cuando ya no estemos. También un líder de la iglesia tiene que dejar un legado. Los líderes, los pastores están descansando. Los grandes siervos del Señor que comenzaron obras y ministerios que llegaron a ser poderosos aquí en los Estados Unidos están descansando. Y los hemos visto, hermano, que parten y descansan. Y no solamente los de los Estados Unidos. También parten los que viven en México, también parten los que viven en Centroamérica. También ellos, grandes líderes, están descansando y están dejando las obras. Y muchos de ellos sabiamente, hermano querido, se prepararon y dejaron un legado, porque tu cuerpo físico no es eterno. Amén. Tu cuerpo físico no es eterno. De tal manera, de tal forma que no te estés preocupando tanto. Bueno, sí, preocúpate en peinarte. Si te puedes dar una manita de gato, dicen en mi tierra, date una mano de tigre. Pero no te preocupes tanto como luces físicamente. No, preocúpate cómo está tu fe incrementada, cómo está tu interior. Has crecido espiritualmente, tienes algo espiritual que compartir. Preocupémonos, hermano, tenemos algo espiritual que dar el día de hoy. Tenemos algo espiritual que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. De eso debemos de preocuparnos. Bienvenidos nuestros hermanos, pueden tomar sus lugares. De eso debemos de preocuparnos. Y de eso se preocupó el apóstol Pedro, porque él sabía que su morada era temporal y que su morada ahora era una morada frágil, había envejecido, y el día de su partida estaba cercana, dijo Pedro. Oh sí, hermanos. Amén. Estamos preparados para eso. Estamos preparados para partir y tener un encuentro con Dios. ¿Ah? ¿Tú ya estás listo para tener un encuentro con Dios? ¿Has pensado en eso? Un día que te vas a encontrar con el Señor. Nos vamos a hallar con el Señor. Y qué lindo que cuando nos encontremos con el Señor podamos decirle: Señor, gracias por los años que me diste allá en San Francisco. Y gracias porque aproveché mi tiempo cuando viví en Daly City. Y gracias porque aproveché mi tiempo cuando, Señor, viví del otro lado de la bahía. Amén. Amén. ¿Estás listo para decirle: gracias, Señor, por la vida que me diste? Gracias por los hijos que me diste.
Gracias por la esposa que me diste, Señor. Gracias por el marido que me diste. Gracias por los hermanos que conocí, Señor, allá en la bahía. Sí, porque sin duda alguna esas palabras que la Biblia nos relatan, hermano, y están escritas, esas palabras escucharemos. Oye, hijo, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Cuál don? Van a preguntar algunos. Hija, ¿qué hiciste con el don que te di? Algunos van a preguntar, ¿cuál don, Señor? El que te di. Tú naciste con un propósito. Amén. ¿Te recuerdas cuando estudiamos el libro Una vida con propósito? Y aprendimos ahí tantas cosas hermosas, tantas cosas lindas. Le decía a mi hija Carol, hay que volver a repetir páginas de ese libro. Porque tú naciste con un propósito. Tu vida tiene un valor muy grande, mi querido hermano y hermana. No es casualidad que Dios te haya permitido venir al área de la bahía. No es casualidad. Él tiene un propósito para tu vida en este lugar. Un día le escuché a un ministro hablando del judaísmo. Y este ministro decía que somos chispas de fuego que han salido de Dios, buscando otras chispas que pertenecen a Dios para unirlas a Dios. Aleluya. Tenemos que darnos cuenta que no solamente, hermano, Pedro está pensando en él. Pedro está pensando, tengo que dejarles algo a ustedes para que se acuerden de estas cosas y trabajen en su fe, dice Pedro. Amén. Crezcan en la fe, crezcan, dice Pedro en el versículo número 5, crezcan en la virtud, en el conocimiento, dice el verso 5, crezcan en el dominio propio, crezcan en la perseverancia. Amén. En la perseverancia. Gloria a Dios. Qué linda es la persona que persevera. Mire, le voy a decir algo. Usted que persevera, usted es muy valioso en esta congregación. Usted no tiene idea de cuán valioso es usted en la congregación de los que perseveran. Amén. Sí, hermano. Hay personas que dicen, cada vez que llego a la iglesia, ahí veo al hermano. Cada vez que vengo a la iglesia, ahí veo a este joven. Cada vez que vengo a la iglesia, ahí veo a esta señorita. Ahí veo a esta dama. Ahí veo a este matrimonio. Y yo he visto su cambio. Y los conocí de solteros. Y supe cuando se casaron. Y conocí cuando tuvieron su primer hijo. Y conocí cuando tuvieron al 8º hijo. Son de México. Pero su presencia es bien valiosa. Bien valiosa. Recuerdo, yo estaba en Los Ángeles, allá en la iglesia. Cuando arribé primero a los Estados Unidos, pasé una temporada en Los Ángeles, California, 2 años y medio. Y un día el pastor me dice esto. Yo estaba sentado escuchando al pastor. Y al finalizar el servicio fuimos a almorzar. Y oiga lo que me dijo el pastor. Escuche, no se pierda esto. Miren, oiga lo que me dijo el pastor. Me dijo: Manolo, no sabes cuán importante es tu presencia para mí aquí en la iglesia, me dijo. Y esa palabra, le digo, me bendijo, pero también me sentí, hermano, edificado. Manolo, no sabes cuán importante es para mí tu presencia en esta iglesia, Jesús Cahuil. La presencia de los santos, la presencia de, hermano, las santas mujeres, la presencia de cada uno de ustedes, la presencia de los sugieres, la presencia de Dani, la presencia de mis hermanas, la presencia de los coordinadores. Esa presencia, ¿de qué nos habla? Nos habla de perseverancia. Y si ellos pueden, tú puedes también. Amén. Joven, si ese joven que tú ves aquí en alabanza, a esos jóvenes que tú ves en el coro, a esas mujeres que tú las ves subir y cantar sábado y domingo, eso se llama perseverancia. Recuerdo que había un hermano en la iglesia y a mí me gustaba mucho que me invitaran a salir a predicar. ¿Cómo me gustaba que me invitaran, hermano? Y ya le conté esto, cuando éramos jóvenes, hermano, había uno de los muchachos allí.
jóvenes que se movían también, obreros, predicando la palabra, y me enseñaba su agenda. Tenía esta agenda: hoy voy a ir a predicar a San Lucas, después me voy a la Antigua, después me voy a Río Hondo, Zacapa, después me voy a Puerto Barrios, después y tenía la lista de invitaciones. Y cuando yo leía su lista de lugares a donde lo invitaban, me daba envidia. ¿Ha sentido usted esa envidia? ¿Ah? Y yo decía: este hermano por todos lados le invitan. Y yo le decía: Señor, yo quiero que me inviten. Yo quiero ir a predicar a Río Hondo, quiero ir a predicar a Zacapa, quiero ir a predicar a Sonsonate, quiero ir a predicar. Señor, ¿cuándo me llevas a México a predicar? Yo quiero ir a predicar. Y yo anhelaba que me invitaran a predicar. Bueno, en esa etapa del ministerio estaba yo acá en San Francisco y me invitaban. Y todo aquel que me invitaba, yo decía: sí voy, sí voy, sí voy, sí voy, sí voy. Así como algunos, ¿verdad?, que dicen: sí voy. Por la voz del Señor que me habla y me dice: no quiero que salgas de San Francisco. Oiga lo que me dijo. Yo le escuché así literalmente: no quiero que salgas de San Francisco. Y con esa voz, con esa exhortación, casi regañado, sí me regañó el Señor. Me fui a predicar a la iglesia, prediqué y estuvo muy bonito. Después nos fuimos a almorzar con el pastor y regresé a San Francisco. Y el otro fin de semana, cuando estoy entrando aquí a la iglesia, me recibe un hermano ahí en la puerta de la congregación y me dice: pastor, ya no salgas, me dijo. Cuando vos salís, los hermanos como que se enteran. Así me dijo: cuando vos salís, los hermanos como que se enteran, fíjate, me dice. Y la congregación luce vacía, me dijo. Ya no salgas, lo que Dios me había dicho. Amén. Así que cuando usted dice: hoy no voy a ir, hoy me siento que me dio reuma, creo que tengo COVID, hoy no tengo ganas, estoy cansado. Hay veces que yo estoy cansado, hermano, en verdad estoy cansado. El viernes fui a una boda y no cree usted que solo de pararse, hermano, y abrir la Biblia y a ver qué sale. No, uno está pesando, uno está orando, uno está diciéndole: Señor, dame la palabra, leyendo la escritura, dame el mensaje que sea de bendición. Bueno, fui a la boda, de ahí los hermanos del sector: pastor, ¿puede estar con nosotros? Con mucho gusto, les digo, y voy con ellos. Y cuando terminamos de almorzar, que por cierto el almuerzo estuvo delicioso, los hermanos se fueron a pescar al río, hermano, y llevaron unos pescadones, oiga, y estuvo bien delicioso el almuerzo. Y me fui allá a medio sentar y recostar, y en eso le digo a mi esposa: amor, ya, vámonos, le digo. Y me dice: ¿ya no estás cansada? No, le digo. ¿Quieres que maneje? No, le digo. Yo solo miro que viene durmiéndose en el camino. Digo: ay, qué sabroso, digo yo. Piloto automático, así. Aleluya. ¿Ah? Pero cuando llego, hermano, digo: yo tengo que estar allá en la iglesia. Y el Señor le da a uno una nueva fuerza. Y el Señor pone, en verdad, le digo, hermano, el Señor pone en uno una nueva fuerza, una mejor actitud, un gozo en el corazón. ¡Wow! Y el servicio de la noche, qué gozo celebrar y verlos a ustedes y ver sus rostros, su perseverancia. Y ustedes vienen de trabajar y dieron su vida en el trabajo y estuvieron en sus labores, pero sacan el tiempo y se vienen a la iglesia y perseveran. ¿Y qué sucede? Su fe sigue creciendo, dice Pedro. Su fe sigue aumentando, dice Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Amén. No creas que cuando tú faltas no pasa nada. Pasa y mucho pasa. Sí, pasa y mucho, mucho pasa. Pero cuando tú estás presente, tu presencia bendice. Cuando traes a tu familia, cuando traes a tus hijos, cuando vienes con esa actitud alegre, sonriente, a pesar del día que has tenido o la mala paga que te han dado, aquí el Señor te consuela, te ministra, te bendice y te dice: no temas, hijo mío, no temas, hija mía, yo me encargo de la situación. Cuando usted tiene fe,
Dice el apóstol Pedro, yo quiero que ustedes se recuerden de esto. Yo ya estoy a punto de morir y he visto milagros, vi la gloria del Señor, vi al Señor transfigurado, yo lo palpé, yo conozco que Jesús es el Hijo de Dios, dice Pedro. Amén. Y quiero que ustedes recuerden de esto y trabajen en su fe y sean perseverantes, porque hay premio para el que persevera. Hay premio para los perseverantes, amados hermanos y hermanas. ¿Y qué dice Pedro? No solamente perseverantes, sino que también añade y dice a la perseverancia devoción. Devoción. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted ora, oiga, yo le digo a mi esposa, el mejor tiempo de descanso que yo tengo es cuando me arrodillo delante de Dios. Cuando yo estoy cansado, le digo, físicamente, cansado físicamente. El mejor reposo que encuentro no es viendo televisión o estando acostado, no, sino doblar mis rodillas delante del Señor y esperar solamente en Dios. Eso es devoción. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted se arrodilla, cuando usted ora, cuando usted canta, cuando usted dice, cargaste tú mi cruz, tú moriste por mí y me diste vida. Y usted levanta sus brazos y alaba al Señor. Y usted dice, gracias Jesús, gracias. Cargaste mi cruz. Aleluya. Eso es devoción. Eso es devoción. Y así dice Pedro, añádanle a la perseverancia devoción. Pedro no está diciendo acá, lean la Biblia. Pedro no está diciendo, canten. Pedro no está diciendo, sino añádanle a su fe devoción. Busquen el rostro del Señor, porque Él vive y es real, dice Pedro. Amén. Busca a Dios, porque Él vive y es real. Cuando tú te arrodillas o abres la Biblia, cantas a Dios, sirves a Dios, danzas para Jesucristo, hazlo con gozo, porque Él vive, porque es real, porque Él oye tu alabanza. Él escucha cuando pones tus dedos en el teclado. Él escucha cuando pones tus manos ahí en las cuerdas. Él ve cuando tú tocas el shofar o tocas el timbal. Él lo mira. Él te mira cuando tú diriges, cuando tú estás cantando, cuando tú estás dirigiendo, cuando tú alabas al Señor. Él lo está viendo. Y a la devoción, no te olvides, dice, afecto fraternal. Porque no solamente podemos estar conectados en el cielo. Alguien lo dijo ya. Lo vertical nos conecta al cielo y lo horizontal nos conecta con el hombre. No podemos estar solamente, hermano, conectados en la nube. Amén. No le estoy hablando de la nube de el internet. No. A veces queremos estar solo metidos con la cabeza allá en el cielo, allá en el cielo. Pero tienes esposa, atiéndela, abrázala. Le dices a tu esposa que la quieres, ella lo sabe, pero que lo escuche de ti es importante. Amén. Le dices a tu marido, a ver, hermanas, míreme para acá. ¿Le has dicho a tu marido que lo quieres? Él es un macho men. Él sabe que lo quiero. Sí, pero ¿por qué no se lo dices? Se lo susurras. Hay que salir, hermano, también. Y dice, hermano, que a la devoción, afecto fraternal. Sonríale al hermano, si no muerde. Sonríale a la hermana, salúdela. Pregúntele su nombre si no lo conoce. Dígale, hey brother, yo tanto tiempo que te he visto en la iglesia y no sé tu nombre. Y de repente hasta primos son. Estaba hablando con el hermano Miguel y ahora aparecieron varios aquí también, como él se apellida. Y oiga, me dice, y hasta vivíamos en el mismo lugar, en la misma ciudad. Y bueno, eso es una canción, ¿verdad? Pero parecía canción. Y con la misma gente. Yo aprovecho a decirle, hermano, porque es mi responsabilidad. No se esconda de su hermano, no se esconda del prójimo.
y no se esconda del necesitado. Porque reza otro dicho que dice: hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Amén. Recuerdo que cuando estábamos en las carreras, ya voy finalizando, estábamos en las carreras. Teníamos carreras acá, se recordarán ustedes, hermano, que corrieron también para pagar el edificio de enfrente. ¿Se acuerdan? Teníamos carreras, hermano, carreras de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000. Y hasta tuvimos una carrera de 30,000 y una familia que la corrió y la terminó. Y muchos de ustedes, todos nosotros, ofrendamos y dimos. Otros hermanos se han añadido a la iglesia, pero nunca supieron de esas carreras. No se preocupe, ya llegará el momento de otra carrera. Sí, porque te digo algo, nada nos faltó, ¿verdad, hermano Jesús? Nada nos faltó y teníamos, y Dios nos proveía, y nada nos faltó, y dimos y sembramos, y oiga, y nos multiplicaba el Señor. Tiene una ofrenda de palmas a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Diga, aleluya, qué bueno es Dios. Pero oiga, ¿qué sucedió? Vino un joven, hermano, y hizo una promesa y dijo: yo voy a dar $5,000 en la carrera. Y no los dio. Y así pasó con otros hermanos también, y no lo pudieron dar. Pero mire, ¿sabe qué sucedió? De repente el hermano se desapareció. Yo ya no lo vi más, se desapareció. Y un día apareció, y apareció bien prosperado, apareció. Dios lo había bendecido, le había dado trabajo. Se fue a otro estado y regresa y me dice: hermano, no me habías visto, es que ahora vivía en no sé dónde y vivía en otro estado. Y regresa. Oh, bienvenido, le digo. Y me dice: no se me olvidó la promesa que hice, me dice. A mí ya se me había olvidado. A él no. No se me olvidó la promesa que hice, me dijo. Y traía un cheque para pagar su promesa. Y me dijo: aquí está mi promesa. No se me olvidó. Todos estos años yo sabía que tenía una promesa y no se me olvidó. Oiga, pero si tú te pones serio, incomodado con la gente, molesto con tu hermano, con aquel que te promete y no te cumple, no te molestes, hermano, no te molestes, hermana. Llegará un momento en que esta persona esté arriba y se acuerde de ti y te diga: ¿te acuerdas, hermano? Dime cuánto es, yo lo pagaré. Y lo que haga falta, ponlo en mi cuenta. ¿Quién dijo eso? Y cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Quién dijo eso? El buen samaritano. Eso necesitamos, dice Pedro. El afecto fraternal. Y por último dice: el amor. El amor cubre multitud de faltas. Amén. Cuando usted ama a alguien, usted no lo descubre, usted lo protege. Y eso es lo que les estoy recordando, dice Pedro, porque mi morada es frágil y ya estoy a punto de partir, y yo he visto la gloria del Señor y vale la pena porque Él vive. Y eso es lo que habla del verso 16 al verso 18, de que está hablando Pedro, porque fuimos testigos oculares de su majestad. Y escuchamos aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando del monte de la transfiguración. Él ahí vio a Jesús transformado. Él ahí vio al Hijo de Dios en gloria y se quedó pasmado. Él, Juan y Jacobo quedaron impactados. Y a Pedro lo único que se le ocurrió fue: Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor. Y él vio la gloria del Señor. Y descendieron del monte y Jesús les dijo: no cuenten lo que han visto. Pero ahora Pedro lo está contando y está diciendo: yo vi su gloria. Y Juan lo escribió en su evangelio y dijo: yo vi su gloria, lo palpamos con nuestras manos, dijo Juan. Lo tocaron, vieron la gloria. Y por ello Pedro dice: vale la pena
porque Cristo es real. Y yo se los he compartido, hermanos y hermanas. La única razón por la cual estamos aquí se llama Jesús de Nazaret.